Dios les bendiga a todos ustedes. Es una bendición nuevamente estar a través de las ondas radiales predicando la palabra de Dios. Nos complace ser parte de todas las personas que podemos hacer llegar a usted una pequeña palabra que pueda bendecir su vida, y a través de todo lo que Dios pueda hacer, que usted mismo pueda conocerla, pueda evidenciarla y pueda recibirla en el nombre de Jesús. El libro del profeta Oseas decía Dios mismo a través del profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero es un buen momento para que usted conozca, para que aprenda, para que usted se empape de lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar, y día a día usted vaya comprendiendo y vaya analizando por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos. En estos últimos tiempos podemos ver que se incrementan las enfermedades, se incrementan los virus, y podríamos ver cómo también hay nuevos medicamentos. Cada día la ciencia avanza más y más, y podemos ver cómo de una manera sorprendente nacen nuevos medicamentos para poder darle a la gente lo que necesita. Pero también sería importante analizar el por qué cada que uno ve que hay nuevos medicamentos, también hay más y más enfermedades. Entonces es un buen momento para que usted y yo podamos escudriñar a la palabra de Dios, porque parte de lo que nosotros pedimos a Dios no lo recibimos. El libro conocido del profeta Isaías dice en el capítulo 53, que usted conoce. Si usted lo puede leer conmigo y puede ir con su vista siguiéndole, dice la palabra de Dios, verso 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Usted recuerda estos pasajes, proféticamente ya estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo y de todo el padecimiento, el sufrimiento, el calvario que tendría que vivir para poder llegar a obtener ese tan anhelado premio que usted y yo podemos tener el día de hoy, y es precisamente la salvación de nuestras almas. Pero no solamente es todo lo que podemos tener, también podemos tener a través de ello sanidad, que es precisamente un poco de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Es por eso que usted y yo, si seguimos leyendo, en el verso 3 dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estos últimos versos que acabamos de leer, en el 4 y en el 5, cuando dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Oiga, ya todo lo que él hizo por nosotros, y le tuvimos por herido de Dios y abatido. Y el verso 5, ya después de que vemos que él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, dice el verso 5: mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Ahora escuche: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esta última frase es tan valiosa: y por su llaga fuimos nosotros curados, o fuimos nosotros sanados, o dijéramos, fuimos nosotros liberados de todo mal, liberados de todo dolor, liberados de toda enfermedad. Es importante que usted y yo veamos esta importante frase, el por qué muchas veces nosotros vamos, y sí es cierto, muchas veces citamos este pasaje, vamos, le decimos a la gente que está enferma esta palabra, y la gente dice: amén, pastor, sí lo creo, es verdad lo que dice ahí la palabra, y sí lo creo con todo mi corazón. Y muchas veces vamos y citamos la palabra que está en Santiago: si alguno está enfermo entre vosotros, vaya con los ancianos de la iglesia, y entonces cuando vaya, una vez que vaya, que le unjan con aceite, y poniendo las manos sobre él, y la oración de fe sanará al enfermo. Y citamos esta frase tan común, y la aprendemos, y la recitamos nuevamente. No solamente la citamos, sino de continuo, de tal manera que se vuelve un recital, que cada vez que vamos a orar por un enfermo, como que fuese algo que la gente tuviera que aprender. Sin embargo,
nuevamente le reitero, vuelve a ser como que parte de una situación que no podemos vivir, no podemos comprender el por qué la gente no sana, o por qué muchos de los que están o de los que estamos enfermos no sanamos. Entonces podemos ver que las enfermedades ciertamente aumentan, con ello también los remedios, pero muchos de ellos ciertamente no son funcionales para nuestro organismo, porque todos los organismos son diferentes. No es como que pudiéramos llegar a decir, son las matemáticas y son exactas, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, así que de esa misma manera nuestro cuerpo le das esto y tiene que recibirlo de esa manera. No, porque todos los organismos son diferentes y además de todo ello tiene que haber muchas otras situaciones que pudieran llegar a hacer que el medicamento no resulte en muchas ocasiones. Es por eso que nosotros, cuando vemos toda esta parte, viéramos que muchas de las cosas que llegamos a pasar son espirituales, y como lo hemos contado en alguna ocasión, muchas de las situaciones que llegamos a pasar en el ámbito físico se derivan de una situación meramente emocional. De ahí se derivan las enfermedades, y por supuesto, al no sanar una parte emocional, Satanás toma esa parte, saca ventaja de la situación y afecta hoy a muchas personas, entre los cuales se encuentra la iglesia. Y muchas veces es fácil llegar con la gente y decir, es que no sanas porque estás en pecado, es que no sanas porque tienes un problema de que no has hecho esto. Sí, ok, y vamos y le decimos a la gente, no sanas por esto, pero la gente no es lo que quiere escuchar de nosotros. La gente no quiere escuchar por qué no sana, la gente no quiere escuchar qué es lo que tenemos, sino cuál es la solución a ello. Y es claro que las palabras que hoy en día podemos decir en la iglesia y poder en Jesús, en la cual nosotros predicamos, es importante que la gente conozca y no deje de considerar esta situación, que la parte emocional cobra vida y es de manera relevante en todos aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que usted y yo vemos lamentablemente que muchos cristianos siguen viviendo con dolencias, con enfermedad, con achaques, y muchos de ellos desde nacimiento. Entonces es ahí cuando muchas veces no entendemos, o la gente no entiende por qué no sanan, y es de lo cual yo le quiero hablar en esta hora. Usted y yo podemos ver que hay tantos milagros que el Señor Jesús vino a hacer en la tierra cuando Él estuvo. Dice la palabra de Dios que los enfermos, los endemoniados, todos aquellos que padecían cualquier tipo de enfermedad se acercaban a Él, y dice la Escritura que Él les sanaba de cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier problema que pudieran llegar a tener. Entonces es importante que nosotros podamos considerar el mismo apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 5, él dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces nosotros vemos que aquí muchas veces, si nosotros hemos sido justificados por la fe y ya tenemos paz, déjenme manejarlo así, usted y yo hemos sido justificados y ya tenemos paz, tenemos salud, tenemos gozo, tenemos libertad, tenemos armonía, tenemos todo lo que usted y yo podemos recibir de parte de Dios en los cielos. Entonces, ¿por qué la gente no sana? Y es aquí donde yo quiero entrarle a esta parte del tema de una manera muy breve. Hay varios factores que usted y yo podemos ver de una manera directa, dentro de los cuales vamos a tomar solamente unos cuantos. Podríamos tomar una gran cantidad, pero hay cuatro puntos sumamente relevantes, o 5, déjeme darle 5 puntos relevantes, los cuales usted y yo podemos ver que no sana la gente, no sanamos muchas veces porque tenemos prácticamente alguno de estos puntos tan relevantes. Y antes de continuar con esto, déjeme recordarle, el día domingo, este próximo domingo 9 de enero, que es este domingo, vamos a tener en la iglesia Hay Poder en Jesús, vamos a tener un tiempo especial en el cual, si usted lleva un poco de harina, lleva usted uno de esos pequeños recipientes que venden en la tienda, pequeñitos, de aceite de oliva, usted y yo vamos a estar orando y vamos a pedirle a Dios que usted pueda tener provisión este año, sin importar cuál sea la situación,
que esté viviendo el país, el mundo, su familia, su persona, sin importar si haya o no una situación favorable, que usted pueda decir: pastor, no veo por dónde pueda llegar una situación benévola para mi vida. Sin embargo, el Dios de los cielos ya tiene el control de todo ello, y por supuesto que va a estar con usted, y por supuesto que no le va a dejar ni un momento, porque usted es hijo de Dios, y todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador y le han recibido en su corazón como tal, pueden decir: yo soy hijo de Dios. Así que usted y yo vamos a llevar un poco de aceite de oliva, vamos a llevar un poco de harina, y vamos a estar orando para poder pedirle a Dios que de esto que representa el alimento, el sustento de todo el año, usted pueda ser bendecido de una manera sobrenatural, que si no tiene trabajo, de una manera poderosa pueda abrirse las puertas del trabajo para usted, para su vida, para su familia, y pueda tener no solamente trabajo, sino pueda tener usted un buen trabajo, bien remunerado, un trabajo en el cual usted pueda tener no solamente para sobrevivir, solamente para sobrellevarla, sino pueda tener usted inclusive de más para construir, para hacer, para edificar, para irse de vacaciones, que usted pueda tener ahorrado, que usted pueda decir: Dios mío, a pesar de ser un mal año, parece paradójico, pero para mí fue un buen año. Así que usted tiene una cita, y vamos a tener también un tiempo especial para nuestros niños. Vamos a estar dando algunos juguetes, así que vaya, usted está cordialmente invitado. La dirección, póngale usted al Waze, Hay Poder en Jesús, Iglesia Hay Poder en Jesús, y va a llegar directamente hasta el auditorio de la Iglesia Hay Poder en Jesús. Entonces vamos a terminar con esta parte, entrarle al desarrollo, y para ir concluyendo con este tema, vamos a tomarlo de una manera muy práctica. ¿Por qué muchas veces la gente no puede tener la sanidad, no puede recibir esta parte de lo que espera? Porque, número uno, porque muchas veces la gente se resigna a tener las enfermedades. Cree que por el solo hecho de tenerlas, cree la gente que esto es normal, cree la gente que esto es común, cree la gente que esto es algo que debe de vivir y que no pasa nada si las tiene. Se ha acomodado tanto a ello que muchas veces no permite que el poder, la palabra de Dios pueda llegar a su vida. En un momento dice la palabra de Dios que llegó Jesús donde estaba un enfermo, tenía 38 años enfermo, y dice que cuando él se acercó a él, le preguntó que si quería ser sano, porque él estaba cerca de un estanque. Dice la palabra de Dios que todo ángel que bajaba, que cuando bajaba un ángel a aquel estanque y movía las aguas del estanque, dice la palabra de Dios que este ángel que movía las aguas, y entonces la gente quedaba completamente sana. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando este hombre lo intentó durante muchos años, pero no podía, entonces en un momento dado Jesús le preguntó: oye, ¿quieres ser sano? Este hombre le dijo: pues claro que quiero ser sano. Pero este hombre estaba más acomodado a la enfermedad que a la sanidad. Como que muchas veces la gente se acomoda a estar enfermo, cree que le duele el estómago porque es normal, y entonces se justifica la situación. Es que, ¿qué cree, pastor? Me duele el estómago porque últimamente he comido mucho. Me duele el estómago porque, ¿qué cree? Me parece que comí un poco más de chile, y entonces eso me inflamó, y entonces tengo un problema en el estómago, en la vesícula, en el estómago. ¿Qué cree, pastor? Sí tengo un problema en el corazón, pero es que, ¿qué cree? Que mi papá también sufrió de enfermedades cardíacas, entonces por lo tanto yo también debo de vivir lo mismo. Se acomoda a ello y justifica la enfermedad. Pareciera que la apapachara, pareciera como que es normal que esté tan enfermo, que se hace a la idea de estarlo. Entonces dice: es que, ¿qué cree? Que sí tengo diabetes, pero es normal porque también vengo de una familia diabética. Entonces, como vengo de una familia diabética, por supuesto que es normal que yo tenga diabetes. Es decir, se acomoda tanto a algo que cree que es normal que lo debe de tener. Es por eso que en este momento podríamos llegar a pensar que el punto número uno es que la gente se ha acomodado tanto a la enfermedad, considerando que es una parte de su vida, y cree que Dios lo quiere tener así, de esa manera. El punto número 2, del cual la gente sigue con las enfermedades, es porque la gente cree que va a sanar, pero va a sanar por su propio esfuerzo, va a sanar por sus propios medios, va a sanar porque se va a hospitalizar y porque fue a ver al mejor de los médicos. Y escúcheme lo que le digo, la gente lo dice, y eso que es cristiana, y la gente dice: bueno, yo primero Dios, y hasta así ponen a Dios en medio de todo. Primero Dios, voy a ir a un buen médico, y médico que me recetaron dicen que es el mejor o de los mejores.
Es más, está en uno de los mejores hospitales de México, o está en un hospital en Houston, está en un hospital en tal lado, y entonces cree que por su esfuerzo, cree que por su dinero, cree que por su economía, cree que por conocer a un buen médico, cree que solo por el hecho de tener un buen médico va a ser sano, y por eso cree que va a sanar. Sin embargo, no es lo que la palabra de Dios nos dice. De hecho, cuando uno tiene algo de parte de Dios, como por ejemplo la salvación, dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, y de la misma manera, porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, no es por el esfuerzo de uno, no es por las obras de uno, no es porque te congregues en una buena iglesia, es por la fe que puedas llegar a tener, porque Él te ha justificado. Ya justificado estás tú por la fe, y tú vas a sanar por la fe. Entonces, por la fe en Jesucristo, tú vas a sanar y vas a tener lo que tu corazón está anhelando. El punto número 3, podemos ver que muchas veces la gente no llega a sanar porque es escéptica ante ello. Tiene dudas, tiene incredulidad, cree la gente que esto no es verdad, y cree la gente, y muchas veces llega a decir, es que son paleros, es que es charlatanería, es que cómo es posible que eso no existe. Y entonces la gente se inventa cuentos, se inventa cosas porque tiene una incredulidad increíble. La palabra de Dios nos muestra y dice que no hizo muchos milagros en Jerusalén por la incredulidad de la gente. Entonces, Dios quiere hacer la obra, Dios quiere hacer milagros, Él lo sigue haciendo el día de hoy. Sin embargo, Él no los hace. ¿Por qué? Porque eres incrédulo. Entonces, muchas veces la incredulidad es lo que te va a impedir recibir la sanidad. En alguna ocasión llegó Jesús, bueno, más bien al revés, llegó un hombre que tenía un hijo que era lunático, y dice que llega este hombre con Jesús y le dice, oye, mi hijo tiene un demonio, y entonces unas veces le echa en el agua, otras veces le echa en el fuego, pero ¿qué crees que le traje a tus discípulos, a mi hijo, para que lo sanaran, para que lo liberaran, pero no pudieron? Jesús lo que les dice es, oh generación incrédula y perversa. Escuche lo que dice, les dice incrédulos y perversos. Aquí podríamos decir, ¿a quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a los discípulos o se lo dijo al papá del muchacho? ¿Se lo dijo a los discípulos o se lo dijo al muchacho que necesitaba de esa ayuda? ¿A quién se lo habrá dicho? Entonces necesitamos usted y yo ver si esta incredulidad muchas veces nos aleja de que podamos llegar a tener la sanidad que estamos pidiéndole a Dios. Entonces, cuando Jesús le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y le pregunta al padre del menor, ¿desde cuándo le pasa esto? Desde niño. Entonces, él en ese momento le preguntó al papá del menor, y escuches aquí por lo que preguntamos, ¿se lo dijo a los discípulos o se lo dijo al papá del menor? Y le dijo, ¿crees que puedo sanarlo? Y él le dice, creo. Y acto seguido le dice, bueno, ayuda a mi incredulidad. En pocas palabras, el padre era el que no creía, el padre era el que tenía la duda, era el escéptico. Entonces era el que impedía que el hijo pudiera tener su liberación, pudiera tener su libertad física, pudiera tener su salud. Entonces muchas veces como padre tú dices, pastor, yo quiero que ore por mi hijo, pero tú eres el primer incrédulo, tú eres la primera incrédula. ¿Cómo puede Dios hacer una obra si tú como padre no le ayudas? Tú como padre dices, bueno, te voy a llevar, pero a ver si sanes, a ver si sanas, a ver si Dios te quiere sanar, y tú eres el primero o la primera, tú como papá o como mamá, son los primeros en impedir que el niño pueda recibir su sanidad. ¿Por qué? Por la incredulidad. Punto número 4. Muchas veces cuando has experimentado una frustración ante tal situación, y entonces solo por el hecho de que alguna vez no tuviste lo que tú querías, entonces en ese momento esa misma frustración te lleva a creer que nunca vas a poder recibir algo. Te sientes frustrado ante una respuesta que no obtuviste en un momento anterior, entonces eso te impide que puedas llegar a recibir la sanidad. Oraste quizá, y entonces ante tal oración dijiste, Dios seguramente va a traer la respuesta, y entonces no llegó la respuesta al día siguiente, no llegó la semana que entra, no llegó el mes que entra, dijiste, no, yo creo que Dios ya no me quiere sanar. Entonces vino la frustración ante ello. Y déjame avanzarle. El último punto es que muchas veces por el pecado, muchas veces por la vida que has tenido, muchas veces por la situación en la cual te encuentras de manera actual, ya no digas pasada, sino la manera actual en la cual vives, te sientes indigno de la sanidad, te sientes indigno de que Dios te pueda sanar, sientes que no eres merecedor de que puedas recibir esa sanidad. Entonces es lo que pasa, eso es lo que
lo que muchas veces llega a pasar, te sientes indigno. Entonces cuando el Señor llega y te dice, quiero sanarte, tú dices, no, Señor. Prácticamente con tu sola manera de vivir, con tu solo actuar, con tu solo pensar, dices, no creo que lo merezca, creo que es mucho para mí, creo que tú me estás dando hasta de más, creo que no debería pedirte nada porque no lo merezco, creo que soy indigno de poder recibir esta sanidad. En alguna ocasión llegó Jesús con un hombre llamado Bartimeo y más bien, cuando iba pasando Jesús por aquel lugar, dice la palabra de Dios que este hombre le comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces él le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no se detuvo Jesús hasta que le dijeron al ciego, cállate, ya no le estás molestando al maestro. Y entonces en ese momento dice la palabra de Dios que Jesús le habló al ciego, Bartimeo. Y entonces cuando él se acercó a Bartimeo, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, quiero recibir la vista. Es todo lo que quiero, recibir la vista. Escúcheme, muchas veces la gente se siente pero tan indigna que lo único que quiere es recibir algo. Este hombre era ciego, usted no sabe si tenía golpes, no sabe si tenía tantas caídas de lo ciego que estaba, no sabe si quizá él había tenido problemas diversos y había comido lo que no debería, inclusive por no ver, por no tener la vista. Pero él solamente le dijo, quiero recibir la vista. ¿Por qué no le dijo, quiero que me sanes de la gastritis, quiero que me sanes de la diabetes, quiero que me sanes de los problemas cardíacos, quiero que me sanes de la vesícula, Señor, quiero que me sanes también de la mano, mira, tengo un problema que me torcí la mano porque me iba a caer, quiero que me ayudes con el pie porque también me tropecé y también tengo un problema en la rodilla, Señor, quiero que me sanes de esto y de todos los problemas que tengo. Él dijo, solamente quiero que me sales de la vista. Escuche, porque se sentía quizá indigno de poder recibir algo de parte de Dios. Cuando tú te sientes indigno quiere decir no merecedor. Cuando tú te sientes no merecedor de que Dios te pueda dar algo, entonces en este momento dejas de recibir tú lo que Él te quiere dar. ¿Y Él que te quiere dar? La sanidad. Pero en este momento vamos a orar por ti y vamos a pedirle a Dios, Señor, dice tu palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Señor, si tú nos quieres dar la sanidad, este es el momento y tú te tienes que acercar a Él y tienes que pedirle a Él con todo tu corazón. Si no sanas ahora como quiera, el día domingo vamos a estar orando por ti. Ve a la iglesia, hay poder en Jesús. Iglesia, hay poder en Jesús. Ve a la iglesia y vamos a estar orando por ti y seguramente que Dios va a traer la respuesta a tu vida. Cualquier problema por el cual no hayas recibido la sanidad, no hayas recibido la respuesta a tu problema físico, Dios te puede dar la respuesta. Así que acude a la iglesia, Él te puede sanar, Él te puede salvar, Él te puede quitar todo aquello que en este momento te esté afectando físicamente. Él te puede dar la libertad física de tu cuerpo. Solamente tienes que ir y vamos a estar orando por ti. Déjame hacer una palabra de oración para terminar esta palabra y este tiempo. Señor, dice tu palabra que en el nombre de Jesús nosotros hemos recibido la sanidad. Dice tu palabra que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido curados, porque Él ya ciertamente llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, trae sanidad a toda la gente que está escuchando este programa, para que pronto pueda recibir una palabra libertadora, una palabra sanadora, una palabra que pueda llegar a tener, Señor, de tal manera que pueda ser sano de toda enfermedad y de todo dolor, en el nombre de Jesucristo. Y permite, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan recibir de ti, Señor, la libertad física a su petición. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos. Amén y amén. Pues termino este programa. Dios les bendiga mucho. Nos vemos primero Dios, los esperamos el día domingo, y como quiera, de lunes a viernes usted nos puede estar escuchando en este mismo horario, en esta misma estación. Así que contamos con usted. Dios les bendiga y que traiga sobre su vida grandes y abundantes bendiciones.